Hola, soy el director de la OCM. En nuestros últimos videos discutimos algunos de los poderes y deberes de un tutor. En este video veremos los diversos documentos que un tutor de la propiedad del demandado debe presentar ante el tribunal. Como tutor de la propiedad de una persona con una discapacidad, debe presentar un inventario de tutela a menos que el tribunal renuncie explícitamente al requisito de inventarios en su orden escrita. Cada jurisdicción es diferente, pero en el condado de Davidson puede descargar un formulario para ayudarlo a completar el inventario desde el sitio web del secretario del Tribunal de Sucesiones. El sitio web del secretario del Tribunal Testamentario es circuitclerk.nashville.gov/probate. Desde ahí puede hacer clic en Formularios en el lado izquierdo, desplazarse hacia abajo en la página de formularios hasta la sección titulada Formularios de tutela, patrimonio, tutela y fideicomiso. Haga clic en Tutelas Inventario. Asegúrese de proporcionar completamente la información solicitada en el formulario. Por ejemplo, asegúrese de incluir todos los artículos de propiedad personal del encuestado, como una cuenta corriente de ahorros o de cortaje, ollas, pieles, ganado y equipo agrícola, contenido de la caja de seguridad y vehículos. También deberá enumerar todos los bienes inmuebles. Bienes inmuebles significa cualquier terreno, casa o edificio propiedad del demandado. En otras palabras, cualquier bien inmueble. Tanto para los bienes muebles como para los bienes inmuebles, también deberá informar al tribunal sobre cualquier interés de propiedad parcial de la propiedad. Entonces, por ejemplo, la encuestada posee 3 acres de tierra en el este de Nashville, pero la posee conjuntamente con sus 2 hermanas. El tribunal necesita saber acerca de esa propiedad y el tribunal necesita saber el monto de su interés de propiedad. Deberá enumerar la cantidad, la frecuencia y todas las fuentes de ingresos del encuestado en el inventario, además de enumerar todos los bienes muebles y inmuebles del encuestado. Por ejemplo, si el encuestado recibe un cheque de pago, una pensión o un ingreso del seguro social, todo eso debe detallarse en el inventario. Una vez que haya completado completamente su inventario, es su responsabilidad como conservador asegurarse de que todos los que tienen derecho legal, en otras palabras, todas las partes interesadas reciben una copia del inventario. Una vez que complete el inventario, deberá presentarlo ante el tribunal. En el condado de Davidson, presentará el inventario en la oficina del secretario del Tribunal de Sucesiones, en el tercer piso del Palacio de Justicia Histórico 6303.
a menos que el tribunal renuncie explícitamente al requisito de una fianza en su orden escrita. Como curador, usted debe presentar sus documentos de fianza ante el tribunal. Una fianza es como una póliza de seguro que ayuda a proteger el dinero y otros bienes del demandado. El tribunal le dirá por cuánto se fijará la fianza en su caso en la orden por escrito. La fórmula que se usa para estimar el monto a propiedad de la fianza es el valor de todos los activos del demandado, excepto los bienes inmuebles, que no se incluyen en el cálculo de la fianza, más todos los ingresos razonablemente anticipados para el año. Por ejemplo, digamos que el encuestado posee alrededor de $58,600 en propiedad personal. Recibe $1,500 cada mes en seguridad social, así que por un año serían $1,800. También tiene una pensión que le paga el encuestado $2,000 por mes o $24,000 por año. Sumado es igual a $100,600. Por lo tanto, es probable que el tribunal fije el monto de la fianza en $100,600. Ahora, recuerdo cómo acabamos de cubrir cómo los bienes raíces no se usan en el cálculo de bonos. Si bien eso es cierto, hay una cosa importante a tener en cuenta. Si alguna vez se va a vender un bien inmueble, el tutor debe obtener el permiso del tribunal antes de venderlo. Una vez que se vende el inmueble, el dinero recibido en la venta se agrega a la fórmula de cálculo de la fianza y puede afectar el monto de la fianza. También es importante tener en cuenta que el tribunal tiene discreción para establecer la fianza. En algunos tribunales, el juez puede decidir que lo mejor para la persona con discapacidad es renunciar a la fianza en las tutelas en las que el valor de la propiedad es inferior a $10,000. Existen, además, otros factores en la ley en los que se basan los tribunales al establecer la fianza. Como tutor de la propiedad de una persona con discapacidad, se requiere un plan de administración de la propiedad a menos que el tribunal renuncie explícitamente el requisito del plan de administración de la propiedad en su orden. Un plan de administración de la propiedad es un presupuesto aprobado por el tribunal que le dice al tribunal qué tipo de pagos realizará con los activos del demandado y cómo invertirá los activos restantes. Cada jurisdicción es diferente, pero en el condado de Davidson puede encontrar el plan de administración de la propiedad en el sitio web del secretario del Tribunal de Sucesiones.
El sitio web del secretario del Tribunal Testamentario es circuitclerk.nashville.gov/probate. Desde ahí, puede hacer clic en formularios en el lado izquierdo. Desplácese hacia abajo en la página de formularios hasta la sección titulada Formularios de tutela, patrimonio, tutela y fideicomiso. Haga clic en Tutelas, Plan de Administración de la Propiedad. Puede completar el formulario a mano o a máquina, incluso si previamente ha proporcionado la información solicitada en el formulario al tribunal. Asegúrese de proporcionar toda la información solicitada en el formulario. Asegúrese de incluir todas las cuentas financieras de la tutela y los ingresos y gastos del demandado. En un caso de tutela en Tennessee, la ley estatal rige las inversiones de los activos bajo tutela. En casi todos los casos de tutela, el tribunal debe aprobar una inversión de los bienes de la tutela antes de que se realice la inversión. Además de brindar orientación sobre inversiones, la ley estatal ayuda a guiar al tutor sobre cómo se puede gastar el dinero del demandado. Por ejemplo, la ley estatal permite el pago de 1. Costo del examen médico. 2. Tarifa de tutor al item. 3. Prima del bono. 4. Costas judiciales. 5. Honorarios de abogados. 6. Preparación del impuesto a la renta. 7. Comisiones de gestión de inversiones. Y 8. Impuestos. Asegúrese de tener en cuenta que los honorarios de tutor ad litem, los honorarios de abogados, la preparación del impuesto sobre la renta y los honorarios de gestión de inversiones deben recibir la aprobación previa del tribunal antes del pago. Además, dentro de la autoridad otorgada por el tribunal, el conservador puede realizar gastos razonables en beneficio del demandado. El estándar utilizado para los gastos es si son razonables o no. En otras palabras, si el gasto protegió o benefició al demandado y si el pago fue en el mejor interés del demandado. Consulte con su abogado para que lo ayude a identificar qué gastos son apropiados y de los gastos apropiados, cuáles requieren la aprobación previa del tribunal. Una vez que complete el plan de administración de la propiedad, deberá presentarlo ante el tribunal. En el condado de Davidson, presentará el plan de administración de la propiedad en la oficina del secretario del Tribunal de Sucesiones, en el tercer piso del Palacio de Justicia Histórico 6303.
Como tutor designado por el Tribunal de la Propiedad del demandado, usted debe presentar cuentas de la tutela a menos que el tribunal renuncie explícitamente al requisito de cuentas en su orden escrita. Hay 3 tipos de cuentas en un caso de tutela: interino, anual y final. La contabilidad provisional vence 6 meses a partir de la fecha de su designación como tutor. La contabilidad provisional debe demostrar que las cuentas enumeradas en el inventario se cerraron correctamente y los fondos se colocaron en las cuentas de tutela recién abiertas. Para obtener más información sobre cómo crear una cuenta de tutela, vea el video educativo de OCM Configuración de una cuenta de tutela. Una vez que haya presentado la contabilidad intermedia, la próxima contabilidad de la que será responsable será la contabilidad anual. Ahora tenga en cuenta que, aunque se denomina contabilidad anual, la primera contabilidad anual vence 12 meses después de la fecha de vencimiento de la contabilidad intermedio. Entonces, por ejemplo, digamos que fue designado el 1 de enero, su contabilidad provisional vence el 1 de julio. Después de eso, su contabilidad anual vencen cada 1 de julio en el futuro. El tercer tipo de contabilidad es la contabilidad final. Se debe rendir cuentas finales cuando un curador renuncia, es destituido o tras la muerte del demandado. Ahora que sabes cuáles son los 3 tipos diferentes de contabilidad, echemos un vistazo más de cerca de la contabilidad anual. Cada contabilidad debe incluir una lista detallada y una descripción de todos los bienes de propiedad del demandado. Cada jurisdicción es diferente, pero en el condado de Davidson puede encontrar formularios de contabilidad de tutela para ayudarlo a completar la contabilidad en el sitio web del secretario del Tribunal de Sucesiones. El sitio web del secretario del Tribunal Testamentario es circuitclerk.nashville.gov/probate. Desde ahí puede hacer clic en Formularios en el lado izquierdo. Desplácese hacia abajo en la página de formularios hasta la sección titulada Paquetes de formularios de contabilidad. En la sección denominada Tutela, haga clic en Contabilidad Provisional/Anual. El paquete de formularios de contabilidad incluye una lista de verificación muy útil que ayuda a guiar al curador en la compilación de una contabilidad completa. El primer elemento de la lista de verificación lo remite al formulario, incluyó el paquete titulado Contabilidad Provisional Anual Detallada Tutela. Este formulario debe reflejar los totales combinados de todas las cuentas obtenidas del total de cada formulario de información financiera. En otras palabras, ofrece una visión general muy amplia de los activos, ingresos y gastos del encuestado. El curador debe verificar y juzgar que los totales enumerados en este formulario son correctos. Lo siguiente en la lista de verificación
es la lista de cuentas financieras y los formularios de información financiera. El formulario lista de cuentas financieras es donde el curador enumera cada cuenta financiera que posee el demandado y la información correspondiente para cada una. Cada cuenta en el formulario de lista de cuentas financieras debe tener un formulario de información financiera correspondiente. Cada formulario de información financiera proporciona al tribunal un resumen de los recibos y desembolsos de cada cuenta. También deberá incluir todos los estados financieros y imágenes de cheques cancelados si corresponde para cada cuenta. El siguiente formulario en la lista de verificación es el registro contable de sucesiones. En este formulario proporcionará una lista detallada de ingresos y gastos. Debe incluir los detalles de la transacción como la fecha, el beneficiario, el cheque o débito y los montos y saldos. Tenga en cuenta que se debe usar un registro separado para cada cuenta. El siguiente elemento de la lista de verificación es para los estados financieros. Se deben proporcionar estados financieros para todas las cuentas financieras. Por ejemplo, los estados de cuenta de cheques, ahorros, certificados de depósito, anualidades, cuentas de acciones, fondos mutuos, cuentas de cortaje y similares deben incluirse en su contabilidad. Las declaraciones proporcionadas deben pertenecer al periódico contable para el cual se presentan. Además, se requieren imágenes de cheques cancelados o los cheques cancelados reales. El curador también debe incluir copias de los recibos de las compras realizadas desde una cuenta propiedad del demandado. El siguiente es el informe anual de estado. Para obtener más información sobre cómo presentar un informe de estado anual, visite el sitio web de la OCM, Office of Conservatorship Management.nashville.gov, y vea el video educativo de la OCM titulado Introducción a los deberes y la presentación de informes. Para completar su contabilidad, también deberá incluir un certificado de servicio. El certificado de entrega certifica que se han enviado por correo copias de la contabilidad y los documentos de respaldo a todas las partes interesadas. Una contabilidad completa también requiere la última portada y declaración de impuestos del IRS 1040. Si el demandado debe presentar una declaración de impuestos, debe incluir una copia completa de la declaración de impuestos, incluidos todos los formularios y anexos presentados junto con las declaraciones. Si el demandado no está obligado a presentar una declaración de impuestos, debe proporcionar la razón fundamentada por la cual no se requiere una declaración. La mejor manera de hacerlo es proporcionar el monto bruto de los ingresos del encuestado, es decir, montos de SSA 1099, todos los demás 1099 y W2.
y adjuntar el documento del IRS correspondiente que demuestre el motivo por el cual se solicita una declaración. No requerido. Puede encontrar un buen recurso para ayudarlo a determinar si el demandado debe presentar una declaración de impuestos en el siguiente sitio web del IRS: irs.gov/forms/about publication. Haga clic en la publicación 501 actual. La publicación 501 debe responder preguntas básicas como quién debe presentar una declaración de impuestos. En general, incluso si no se requiere una declaración de impuestos sobre la renta, aún debe presentar una declaración de impuestos si al demandado se le retuvo el impuesto sobre la renta de los salarios, pensiones o si realizó pagos de impuestos estimados, para que pueda obtener un reembolso para el demandado, si aplicable. Aunque este sitio web puede ayudarlo, asegúrese de consultar con su abogado o contador público certificado para asegurarse de que los impuestos del encuestado se administren y declaren correctamente. Si no se ayuda ninguna declaración de impuestos, se debe presentar una declaración que indique: A. No se ayuda ninguna declaración de impuestos. B. Los ingresos brutos. Y C. Información del IRS TCA que muestre la aprobación de la extensión. Además, se debe incluir una declaración de garantía corporativa que indique que la fianza aún está vigente y por qué monto si la fianza no ha sido renunciada. Por último, se debe completar un formulario de certificación del plan de administración de la propiedad y incluirlo en la contabilidad anual, para que el tribunal sepa que hay un plan de administración de la propiedad exacto en los archivos del tribunal y que no ha habido cambios en el presupuesto. Además de comprender cómo presentar una contabilidad, es importante comprender cuáles son las consecuencias de no presentar su contabilidad a tiempo. Si no presenta su contabilidad cuando se debe, corre el riesgo de recibir una citación, ser convocado a una audiencia de demostración de causa y ser declarado en desacato al tribunal. También puede estar sujeto a consecuencias monetarias, incluida la imposición de una fallo monetario en su contra. Por lo tanto, quiera asegurarse de saber cuándo vencen sus cuentas anuales, marque su calendario en consecuencia y presente su contabilidad anual a tiempo, todos y cada uno de los años. La presentación de la contabilidad abre el piso a las críticas a la contabilidad o a la gestión de los bienes de la tutela. Por ejemplo, si alguien no está de acuerdo con la contabilidad porque cree que el curador no rindió cuentas de todos los activos del demandado o que un gasto fue inapropiado, puede informarle al tribunal los detalles con respecto presentando la información en la oficina del secretario del Tribunal de Sucesiones.
Si bien puede parecer complicado y abrumador al principio, después de completar su primera contabilidad, debería comenzar a sentirse cómodo con la rutina. El tiempo y el servicio que dedica para ayudar a una persona con una discapacidad son invaluables. La persona a la que está sirviendo necesita su ayuda, su compasión y su manejo organizado y responsable de su dinero y otras propiedades. Asegúrese de que, al tomar cualquier decisión como tutor, elija siempre lo que sea mejor para la persona con discapacidad. Ahora recuerde, la información contenida en este video no pretende ser un consejo legal y no se debe confiar en ella como tal. Si tiene alguna pregunta o si no está seguro de sus responsabilidades como tutor, asegúrese de hablar con su abogado. Muchas gracias por su servicio como tutor designado por el tribunal.